Capítulo 6. Al bajar Lolita se quitó el pañuelo que le habían puesto sobre los ojos antes que le permitieran salir del carruaje. Otro hombre había vendado a Bettín y ella había tomado la mano de la niña que se asió de la suya hasta que las obligaron a separarse para conducirlas fuera del vehículo. Pero escuchaba que Bettín caminaba a su lado cuando habían cruzado lo que le pareció un patio y después una puerta. «Adelante, hay 3 escalones», le advirtió una voz con fuerte acento norteamericano. «¿Estás allí, Bettín?» «Sí, aquí estoy». «Silencio, no hablen», ordenó una voz dura. Cuando llegaron a lo que Lolita estaba segura de que era un ático les indicaron. «Ya pueden quitarse las vendas». Lolita comprobó ahora que en efecto se trataba de un ático de techo bajo pero espacioso, por lo que dedujo que debía pertenecer a una casa grande. En las pequeñas ventanas habían colocado barrotes. El mobiliario consistía en una alfombra, una mesa en el centro y varias sillas. Un muro divisorio con puerta daba a lo que parecía un dormitorio. La única iluminación provenía de un tragaluz, que también tenía barrotes y como no viera señales de lámparas de gas ni candeleros, Lolita tuvo la desagradable sensación de que cuando se ocultara el sol las dejarían a oscuras. Pero por el momento se concentraba en los hombres que las habían capturado. Ahora eran solo 2, el que la había conducido a ella y el que llevara a Bettín. La niña se acercó a Lolita y deslizó su mano en la de ella. Con un valor que estaba lejos de sentir, Lolita preguntó: «Tal vez puedan decirnos de qué se trata esto y por qué nos trajeron aquí». «Pensé que era evidente», contestó uno de ellos. Tenía el rostro cubierto con una máscara hasta el borde del labio superior al igual que su compañero. Eso les daba una apariencia siniestra y Lolita advirtió que Bettín también estaba asustada. «No les haremos daño si obedecen nuestras órdenes y recibimos pronto el rescate». «Así que son secuestradores», exclamó Lolita. «¿Qué esperaba? No tienen derecho de secuestrarme», protestó de pronto Bettín, como si hubiera recobrado su valor. «Mi padre traerá a la policía y los mandarán a la cárcel. Primero tendrá que encontrarnos. Y por cierto, no nos interesa su padre, será su abuelo quien pague». «Mi abuelo». «Pero si vive en los Estados Unidos». El hombre se rió. «No está tan lejos». Lolita comprendió que provenían de ese país y se encontraban en Inglaterra con el solo propósito de raptar a Bettín. Sin duda el hombre que había visto la primera vez era uno de ellos y lo que hacía era vigilarlas para encontrar la forma más sencilla de apoderarse de Bettín. Su única esperanza era que Dragonfly regresara a la caballeriza y el marqués se diera cuenta de lo que había sucedido. Pero sería difícil que las encontrara en Londres. Había miles y miles de áticos semejantes a aquel en el que se encontraban y sería imposible que buscara en todos hasta localizarlas. Comenzó a pensar que esos malvados eran muy astutos. Habían podido llegar a Londres antes que el marqués iniciara su búsqueda, por lo que no tendría cómo hallarlas. «Esto es lo que debe hacer», le decía un hombre a Bettín. «Se sentará frente a esta mesa para escribirle a su abuelo que ha sido secuestrada y que a menos que pague $1.000.000 la mataremos». Bettín lanzó un grito de terror y Lolita exclamó: «No la asusten diciendo esas cosas. Saben muy bien que de nada les servirá si muere y que si desean el dinero deberán mantenerla con vida». «¿De veras me matarían?», casi susurró Bettín. «No. Claro que no. Saben que los enviarían a prisión por secuestro pero no son tan tontos como para arriesgarse a ser sentenciados a muerte por un crimen». La seguridad de su voz convenció a Bettín. Como si admirara su valor, el enmascarado se rió. «Está bien. De todos modos, con seguridad el viejo rico soltará el dinero para proteger a su única nieta». Se acercó a la mesa y colocó una silla junto a esta. «Vamos», le indicó a Bettín. «Cuanto más pronto le escriba a su abuelo, más pronto volverá con su padre». «Será mejor que obedezcas, querida», indicó Lolita. «No podemos hacer otra cosa». «Eso es tener buen sentido», aprobó el hombre. «Y si se portan bien estarán cómodas». Vacilante, Bettín se sentó frente a la mesa donde le entregaron papel, una plumilla y un tintero. «Escriba lo que le indiqué con sus propias palabras si así lo desea». Lolita se acercó para ver lo que la niña escribía. Como estaba nerviosa, Bettín lo hizo con mala letra, borrones y manchas. «Lo siento, abuelo, pero quieren que pagues ese dinero». «Son hombres malvados, muy malvados»,
Y espero que los manden a la cárcel muchos años. Con el amor de tu nieta, Betín. Ya está, exclamó desafiante al terminar. Como si presintiera que Lolita la reprendería por lo que había escrito, explicó, dijo que podía ponerlo con mis propias palabras. Así es, admitió Lolita. El hombre la leyó y se rió. No es muy halagadora. Si fuera un malvado me rehusaría a darles de comer o las encerraría en el sótano, que está oscuro, en lugar de en este cómodo ático. Estoy segura de que no haría nada semejante, se apresuró a afirmar Lolita. Por la expresión de su rostro, el hombre comprendió que su intención era eliminar el miedo de Betín. La miró antes de declarar. Es usted una preciosidad. Charlaremos mientras está disponible. Lolita sintió que la dominaba un temor diferente al que había sentido hasta entonces. Presintió que el hombre era peligroso, más que el propio Farquhar. Rodeó con un brazo el hombro de Betín al mismo tiempo que contestaba con voz temblorosa. Jamás estoy disponible. Debo cuidar de Lady Betín y evitar que se asuste. El hombre se rió de forma desagradable. Ya lo veremos, pero primero lo primero. Debo enviar esta nota a Nueva York y cuanto antes mejor. Los dos salieron y cuchichearon algo que Lolita no pudo entender, pero sospechó que era desagradable por la forma en que reían cuando bajaban por la escalera después de cerrar la puerta. Ya a solas, abrazó a Betín y le dijo. Lo lamento. Oh pequeña, cuánto lo lamento. ¿Cree que me harán daño? No. Estoy segura de que no, la consoló. Pero no podía evitar pensar que no solo Betín estaba en peligro, sino también ella, aunque de una forma diferente. Mas como era algo que no podría explicarle a la niña, se limitó a rezar con fervor, a la vez que se daba cuenta de que una semana antes no habría percibido tal peligro. Había sido el señor Farquhar quien la había hecho darse cuenta de que su rostro podría provocarle situaciones tan desagradables y atemorizantes que ni siquiera se atrevía a pensar en ellas. Como tenía miedo, le sugirió a Betín. Ahora que estamos solas, exploremos nuestra prisión a ver si hay algún modo de escapar. Sabía que sería imposible, pero su verdadero objetivo era averiguar si ella y la niña podrían encerrarse bajo llave. Como esperaba, había cerrojos en las puertas, pero ninguno tenía la llave. Tanto en el pequeño salón como en el dormitorio las ventanas tenían barrotes y entraba muy poco aire, por lo que más tarde se sentirían sofocadas por el calor. Sobre una bandeja de porcelana había un lavamanos lleno de agua fría. Después de despojarse de sus chaquetas, las dos se asearon el rostro y las manos. Se sorprendió al encontrar también toalla y jabón, pero después tuvo la incómoda sensación de que eso significaba que los raptores preveían que pasarían varios días allí. ¿Cuánto tiempo tarda una carta en llegar a Nueva York?, le preguntó a Betín. No lo sé, solo le escribo a mi abuelo para Navidad y cuando me envía algún regalo. ¿Lo hace con frecuencia? Durante la Pascua me envió un brazalete adornado con diamantes y hace un mes una silla de montar y una brida como las de los vaqueros de Texas. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Nadie me habla de él porque a papá no le simpatiza y la abuela dice que es demasiado rico para ser humano. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho tiempo. Una noche vino a verme, así que me vistieron como para una fiesta y me dijeron que me portara con mucha corrección. ¿Cómo es? Me resulta difícil explicarlo, pero mi nana decía que era frío y duro como el granito. Lolita se preguntó si lo sería hasta el punto de negarse a pagar el rescate. En cierta ocasión, Lolita y su padre habían discutido el sonado caso del rapto de un niño en el Parque Central de Nueva York a quien se rescató por una fuerte suma, pero por falta de cuidados de sus captores había muerto poco después. Deberían tomarse medidas contra esos delincuentes, recordó Lolita que había comentado a su padre. Si la gente se negara a pagarles, el rapto dejaría de ser un negocio. Pero para la mayoría de las personas, había respondido su esposa, el dinero no importa cuando se trata de recobrar a un niño que se ama. Lolita se preguntó si el abuelo de Betín la amaría tanto como para pagar $1.000.000, y si en caso de que se negara, el marqués podría conseguir esa suma que para él resultaría astronómica. Por fin se dijo que su temor era inútil. Por supuesto, la vida de Betín era más importante que cualquier suma de dinero. Tengo hambre, se quejó la niña. Ya pasó la hora del almuerzo. Tal vez nos traigan algo de comer, contestó Lolita,
aunque se estremeció ante la idea de que los hombres volvieran. Después de recorrer todo el ático, Betín declaró: si tuviéramos una cuerda podríamos abrir una ventana y deslizarnos hacia la calle. Sería peligroso, además de que dudo de que fuéramos tan valientes como para hacerlo. Usted fue muy valiente cuando le dijo a ese hombre que no me mataría. No quería que creyeras en sus absurdas amenazas. ¿Y a quién le importaría si me mataran? La abuela se alegraría. No debes hablar de este modo. Aun cuando a veces se molesta contigo, estoy segura de que tu ausencia la haría muy desdichada. Sufriría mucho más si mataran al señor Farquhar. Esta charla es fea y morbosa. No la seguiremos. Como quiera, pero tengo hambre y sed. ¿Cree que si grito subirá alguien a ver qué pasa? No, no. No debes hacerlo. En ese momento escucharon pisadas y que el cerrojo se descorría. Entraron dos enmascarados con fuentes de comida en las manos. El almuerzo, gritó Betín. Con alivio Lolita advirtió que ninguno era el jefe. Si quieren algo más, dijo uno mientras colocaba las fuentes sobre la mesa, tendrán que aguantarse. No pienso volver a subir por la escalera para traérselos. Le agradecemos cualquier cosa que nos haya traído, declaró Lolita. Muchas gracias. Le pareció que al hombre le sorprendía su gentileza. Carne fría, exclamó Betín, que revisaba la comida. Pepinillos, pan y queso, pero no hay mantequilla y solo agua para beber. Si desea champaña, tendrá que pagarla. Pero como estaban de paseo, con seguridad no traen ni un centavo en la bolsa. No nos quejamos, respondió Lolita antes que Betín pudiera replicar. Y mejor que no lo hagan. Creo que somos demasiado amables con ustedes. Si fuera por mí, le cortaría a la niñita uno a uno sus dedos, así nos pagarían más rápido. Betín lanzó un grito y Lolita le pidió enfadada: por favor, déjenos almorzar en paz. Se enfrentó desafiante al hombre, demasiado disgustada como para sentir miedo. Pero cuando él iba a responderle, abajo se escuchó un grito y varios disparos. El enmascarado salió y Betín se abrazó a Lolita. ¿Qué pasa? ¿Por qué disparan? No lo sé, pero espero que tu padre nos haya encontrado. Si es así, nos salvó. Nunca más seré grosera ni desobediente con él. Lo prometo, siempre seré buena. Lolita la abrazó con fuerza. De pronto escucharon pisadas que ascendían por la escalera. Lolita pensó que sería alguno de los captores, que regresaba para intimidarlas o para echar el cerrojo a la puerta, que los dos hombres que les habían llevado el almuerzo habían dejado abierta al huir. Las pisadas se acercaban y ninguna de las dos podía moverse. La puerta se abrió de un golpe y con una indescriptible sensación de alivio, Lolita comprobó que era el marqués. Betín también lo vio y lanzó un grito que resonó en el ático mientras corría hacia él. Papá, papá. El marqués la levantó en vilo y para sorpresa de Lolita la besó en la mejilla. Después sus ojos se encontraron con los de ella y casi como si se lo ordenara, Lolita se acercó, aún con Betín en un brazo y los dos de ella alrededor de su cuello. Extendió el otro y le ofreció la mano a la joven, que la tomó. Ella sintió la cálida fuerza de sus dedos al mismo tiempo que su corazón daba varios vuelcos, pero a la vez sintió que estaba a punto de llorar. «Están a salvo», exclamó el marqués con un tono que jamás le había escuchado. «¿No les hicieron daño? Oh papá, papá, rezamos para que vinieras a salvarnos. La señorita Walford y yo te enviamos nuestras palomitas blancas para que te dijeran dónde estábamos. Estoy seguro de que me ayudaron. Pero es a Dragonfly a quien también debemos agradecérselo». «¿Te dijo dónde estábamos?», preguntó Betín con incredulidad. «No exactamente, pero me indicó que algo andaba mal, aunque al principio creí que habría tirado a la señorita Walford». Lolita se mantenía tomada de la mano de él con las suyas, pero al darse cuenta se soltó. «Les contaré lo que sucedió, pero sugiero que primero salgamos de este lugar. Por favor, llévanos de aquí papá», suplicó Betín. Lolita regresó para recoger sus chaquetas antes de seguir al marqués, que descendía la escalera con su hija en brazos. Al bajar se dio cuenta de que era una casa grande, tal como había imaginado y como tenía escaso mobiliario.
Supuso que los captores la habrían alquilado vacía a bajo precio para mantener cautiva a Bettín. Al llegar al final de la escalera, observaron que dos de los secuestradores eran conducidos por la policía. Un pelotón de soldados saludó al ver aparecer al marqués. De una puerta salió un oficial sonriente que preguntó: ¿encontró a su hija, señor? Estaban arriba en el ático y me alegra decir que no sufrieron ningún daño. Pero debió ser una experiencia atemorizante, comentó el oficial, que no apartaba la vista de Lolita con expresión de admiración. Por eso cuanto más pronto nos marchemos mejor. Mañana requeriremos la presencia de su señoría para hacer una declaración de lo sucedido. Allí estaré y haré todo lo que pueda para que esos pillos reciban la sentencia que merecen. Puede estar seguro de que así será, señor. Gracias, y por favor dígale al coronel lo mucho que agradezco su ayuda y la de sus hombres. Le daré su mensaje, señor. Al salir, Lolita observó un carruaje de la policía que se alejaba y supuso que en él llevarían a los delincuentes. Después vio a Hércules y a dos de los palafreneros de la mansión Sarle que montaban caballos del marqués. Uno de los policías indicó: solicité que enviaran un carruaje de alquiler, su señoría. Llegará en cualquier momento. Casi no había terminado de hablar cuando llegó el vehículo. El marqués sentó a Bettín y se apartó a un lado para que Lolita subiera. Siéntese junto a la niña, le indicó, y ella obedeció, aunque sentía que ese lugar debería ser para él. Ven a sentarte junto a mí, papá, pidió Bettín cuando él subió. ¿Hay lugar suficiente o puedo sentarme en tus rodillas? Quiero sentirme segura de que estás aquí y que esos malvados no me cortarán los dedos. ¿Cortarte los dedos? Mientras hacía la pregunta, el marqués se sentó junto a Lolita y acomodó a su hija sobre sus rodillas. Muy consciente de su proximidad, Lolita se estremecía cuando sus hombros se rozaban a causa del movimiento del carruaje. Se dijo que la extraña sensación que la invadía se debía a que la había salvado, pero si era sincera consigo misma, debía admitir que se trataba de algo más. Algo que había sucedido cuando le ofreció la mano y sus fuertes dedos se cerraron sobre los de ella. Estaba asustada, papá, muy asustada, decía Bettín. Primero dijeron que me matarían, después que si el abuelo no pagaba el rescate me cortarían los dedos. Debiste saber que yo te salvaría antes que pudieran hacerlo, contestó el marqués. La señorita Walford dijo que tú escucharías las plegarias con alas que te enviábamos, como si fueran palomitas blancas. Ella es muy valiente. Más valiente que yo. No es cierto, intervino Lolita. Bettín fue muy valiente, señor. Se habría sentido usted muy orgulloso de ella. Estoy orgulloso de las dos, pero esto no debe volver a suceder jamás. No, claro que no. Pero no pudo adivinar. Debí hacerlo. Me culpaba sin cesar durante todo el tiempo que viajé detrás del carruaje que las llevaba a ustedes. ¿Seguías al carruaje?, preguntó Bettín. Como papá. Te lo contaré todo, pero como supongo que tendrán hambre puesto que no almorzaron, dejaré el relato para cuando lleguemos a casa. Tuvieron que esperar hasta llegar a la casa Sarle, donde se asearon y arreglaron antes de reunirse con el marqués en el salón. Él insistió en que Lolita tomara una copa de champaña. Le ayudará a sobreponerse. Además, creo que todos debemos celebrar. ¿Yo también puedo tomar un poco?, preguntó Bettín. El marqués le dio un sorbo de su copa, pero después de probarla, la niña indicó que prefería beber limonada. No sé qué nos darán de almorzar ya que no nos esperaban y son más de las 2 de la tarde. Como sé que tienen hambre, ordené que prepararan lo que fuera más rápido. Cuando pasaron al comedor, Lolita observó que estaba decorado con pinturas de Adam Green. Todo sabía delicioso, pero ella estaba demasiado concentrada en lo que el marqués decía como para prestar atención a nada más. Acababa de llegar a las caballerizas para montar a Hércules cuando Dragonfly entró como un ciclón. Lolita casi podía ver lo que él relataba. Dragonfly tiró a la señorita, su señoría, gritó Sam, a toda prisa, porque temía que el accidente fuera serio. El marqués montó y llamó a dos de los palafreneros que ejercitaban los caballos para indicarles que lo siguieran.
Avisa en la casa que tal vez necesitemos un médico. Sam ordenó cuando se alejaban. Estaba seguro de que Lolita y Betty habrían ido por el bosque hacia la nueva pista. Hércules estaba fresco y corría a tal velocidad que los palafreneros casi no podían mantenerse al paso para no perderlos de vista. Cuando llegó al final del bosque el marqués habría seguido de frente hasta la pista, pero notó el fuete de Lolita que se había caído cuando la bajaron del caballo. Observó el suelo y advirtió que las huellas no eran de 2 caballos sino de varios, lo cual pareció muy extraño. Notó las huellas de Dragonfly al regresar al galope, pero que las otras tomaban una ruta diferente. La siguió hasta encontrar el lugar donde aparecían las marcas de las ruedas del carruaje junto con las de 4 caballos. En ese momento comenzó a sospechar, aunque le pareció increíble lo que había sucedido. Entonces vio un objeto tirado y al acercarse y recogerlo reconoció uno de los guantes de montar de Betty. Eso lo convenció y se dijo que, según sus cálculos, el carruaje no podía llevarle más de 15 minutos de ventaja. Le dio instrucciones a Jin de que se dirigiera hacia donde sabía que el regimiento donde había prestado sus servicios estaba de maniobras y le indicara lo sucedido al coronel, para que enviara un pelotón a la casa Sarley del Parque Lane. Al otro palafrenero le ordenó que lo siguiera a Londres y que al llegar fuera a una estación de policía para pedir que le enviaran ayuda a la casa Sarley. Entonces partió con Hércules a un galope más rápido del que el animal lograra jamás. Para asegurarse de que llevaba el camino correcto, se detuvo en la primera aldea para preguntar si habían visto pasar un carruaje escoltado por 4 jinetes. Como era verano y hacía calor, había personas sentadas en la calle que le indicaron que en efecto habían visto pasar un vehículo que les llamó la atención porque llevaba cerradas las cortinas de las ventanas y un cochero sin librea ya que iba escoltado por 4 caballos. Hércules sudaba y el marqués casi no podía respirar cuando por fin, donde la vereda se convertía en un tortuoso camino que obligaba a circular despacio, vio delante de él lo que buscaba. No cabía duda, los 4 jinetes se mantenían más cerca de lo usual del carruaje que escoltaban y todos usaban los largos estribos que Lolita había notado. Tenía usted razón, le dijo ahora el marqués, eran norteamericanos y si yo hubiera tenido sentido común habría sospechado que representaban una amenaza para Betty. ¿Cómo iba a sospechar que eso podría suceder en Inglaterra?, preguntó Lolita. Por desgracia, la fortuna de su abuelo es famosa a ambos lados del Atlántico. Tal vez deba declarar que no quiero nada del dinero del abuelo, así no volverá a suceder algo parecido, comentó Betty. No sucederá si puedo evitarlo y espero que ahora comprendas por qué nunca te permití viajar a América. Eso y la muerte de su esposa en la travesía, pensó Lolita, eran razones más que suficientes para justificar que temiera por su única hija. Creo que fuiste muy astuto al encontrarme, papá. Pero Dragonfly jamás habría tirado a la señorita Walford porque la quiere. A mí también me pareció extraño. Y ahora si no están muy cansadas regresaremos al campo. Supongo que Sam estará preocupado, comentó Betty. Lolita sonrió. Sabía que poco tiempo antes, Betty habría sido incapaz de pensar en nadie que no fuera ella misma y se preguntó si el marqués habría notado la diferencia. Así era. Si no queremos que Sam o tu abuela se preocupen, indicó, será mejor que partamos cuanto antes. Lolita temió que la niña hiciera algún comentario desagradable acerca de su abuela, pero Betty se levantó sin soltar la mano de su padre y le indicó. Me alegra que me salvaras, papá, y fue un almuerzo mucho más rico que el que esos malvados nos llevaron. Creo que esos malvados, como los llamas, recibirán una comida muy poco agradable durante los próximos 10 o 15 años, contestó el marqués. ¿Les darán esa sentencia? Si por mí fuera sería cadena perpetua, replicó el marqués. Es tan inteligente y fuerte que debí estar segura de que nos encontraría, se dijo Lolita. Entonces lo miró y la expresión que descubrió en sus ojos la hizo enrojecer. Poco después subieron a un faetón que los esperaba en la puerta de la casa. Lo tiraban 4 castaños que formaban un conjunto perfecto y cuando ella lanzó una exclamación de admiración al verlos, el marqués comentó con voz muy suave. Pensé que le agradarían. Otra vez el rostro de Lolita se cubrió de rubor. El marqués subió, tomó las riendas y cuando Lolita esperaba que Betty ocupara su lugar junto a él, la niña indicó.
Quiero ir en la orilla para ver las ruedas. Que haga lo que guste, indicó el marqués. Por lo tanto Lolita se sentó junto a él con Betín al otro extremo. Cuando iniciaron la marcha le pidió al marqués: por favor, no conduzca por donde puedan vernos. A la gente le parecerá extraño que ni Betín ni yo llevemos sombrero. El marqués se volvió para mirar el sol que brillaba sobre la cabellera de Lolita y comentó muy quedo: está usted preciosa. Ella quedó tan atónita por el comentario que le pareció haber escuchado mal, pero cuando una extraña calidez pareció ascender por su pecho hasta su garganta, comprendió que lo amaba. Era un trayecto de 2 horas hasta la mansión Sarle, pero a Lolita, consciente del hombre sentado a su lado y los tumultuosos sentimientos que la embargaban, le parecía viajar en las alas del éxtasis. Jamás imaginó que llegaría a sentir algo tan extraño y maravilloso por un hombre, y mucho menos que ese hombre fuera el marqués. Era demasiado increíble para que analizara los porqués y cómos. Todo lo que sabía era que si lo que sentía era amor, representaba la dicha más inmensa que existía. Le parecía que los rayos del sol la enceguecían, que el sonido de las ruedas era la música más dulce que jamás escuchara y que el marqués era Apolo conduciendo su carro a través del cielo para eliminar todo lo oscuro y desagradable con su divina luz. Lo amo, pensó Lolita mientras admiraba su apostura y lo bien que conducía. Al mirarle las manos recordó cuando la había tocado y la sensación que había despertado en ella. Está muy callada, comentó el marqués. Ya habían salido a campo abierto y temerosa de revelar sus pensamientos y emociones, Lolita se limitó a sonreír con timidez. Cuando tuvieron a la vista el parque Sarle, le pareció tan hermoso que sintió que llegaba a casa, pero se dijo que ese sentimiento era una impertinencia de su parte. El brillo del lago, el estandarte del marqués ondeando al viento, las blancas palomas que revoloteaban sobre el césped, todo era parte de su corazón y resultaba imposible negarlo. Cuando se detuvieron frente a la puerta, Betín casi gritó: estamos a salvo y en casa. ¿No es muy inteligente papá, señorita Walford, al habernos rescatado de ese horrible ático? Muy inteligente, coincidió Lolita, pero estaba muy turbada, porque el marqués la miraba y escuchaba. Estoy a salvo y en casa. ¿No se alegra de verme?, le preguntó Betín al mayordomo que los recibió. Mucho, señorita, estábamos muy preocupados por ustedes. Me raptaron y querían que mi abuelo pagara $1 millón de rescate, explicó Betín. Lo repitió ante todos los que encontraba a su paso e insistió en que Lolita la llevara para contárselo a Sam. Yo pensé que Dragonfly la había tirado, señorita, le comentó Sam a la joven. Eso temía que pensaran, pero en realidad nos salvó. Si no hubiera regresado directamente a la caballeriza, su señoría no habría podido alcanzar al carruaje que nos llevaba a la niña y a mí a Londres. Fue terrible, pero de ahora en adelante todos las cuidaremos mejor, puede estar segura, afirmó Sam. Como el día había sido tan agotador y pleno de emociones, Betín quiso acostarse más temprano que de costumbre. Cuando la acompañaba a cenar, Lolita le dijo: las dos debemos hacer algo esta noche. ¿Qué? Elevar una plegaria especial de gracias porque estamos en casa y no dormiremos en el ático. Yo estoy muy agradecida. ¿Cree que mi nana sabe que estoy a salvo? Estoy segura, y quizá también ayudó a rescatarnos. Betín sonrió. Es agradable pensar que hay gente como mi nana y sus padres, que pueden ver lo que sucede y ayudarnos cuando tenemos dificultades. Deseo que siempre recuerdes que están allí para ayudarte. Cuando me lo dijo la primera vez no le creí, pero ahora sí. Lolita sintió que los ojos se le enrojecían a causa de las lágrimas, pero pretendió que era debido al cansancio. Gracias, dijo para sí, ya que igual que Betín debía agradecerle a su nana, ella debía hacerlo a sus padres. Después de tomar un baño, desvestirse y ponerse el camisón, volvió al dormitorio de Betín para asegurarse de que dormía tranquila. Cuando terminó de arroparla, regresó al salón de clases y se disponía a dirigirse a su dormitorio cuando vio libros que habían llegado en el correo de Londres. En el periódico los había visto anunciados y solicitó entre ellos uno acerca de la India,
con ilustraciones a color de Rajput. Lo abrió y le resultó imposible dejarlo. Una hora más tarde continuaba su lectura y disfrutaba de las hermosas ilustraciones. Sabía que a Bettín le gustaría tanto como a ella. Debo irme a dormir, pensó. Pero volvió otra página y escuchó entonces que la puerta se abría y se volvió sorprendida. Su expresión dio paso a una de horror, ya que no era la señora Flower como esperaba, sino Esmond Farquhar. Vine a ver si se encontraba bien, bonita, después de su dramática aventura. Estoy muy bien, gracias. Ahora por favor retírese. Si le preocupa su apariencia, permítame decirle que está encantadora. Por favor, váyase. Se preguntó si podría llegar a la puerta sin pasar junto a él. Pero era imposible. Si trataba de escapar él la tocaría para impedírselo. Es usted preciosa, y se pone más bonita cada vez que la veo. Si no se va enseguida, gritaré para pedir ayuda. Dudo que alguien la escuche, y si lo hacen, ¿qué cree que pensarán? Lolita no respondió. Apretaba el libro contra su pecho, como si fuera un escudo. Dirían, querida mía, que la bonita institutriz recibe visitas en camisón. ¿Qué interpretación cree que darían a eso? Empezó a caminar hacia ella, que se sintió como un animal atrapado. Le era imposible moverse y sentía como si cuando quisiera hablar la voz se le ahogara en la garganta. Déjeme en paz, logró balbucir. Por su sonrisa, comprendió que él disfrutaba al verla desvalida. Por favor, suplicó. Entonces, cuando Esmond Farquhar extendió los brazos hacia ella, se abrió la puerta. Lolita solo pudo pensar que estaba a salvo y justo en el último momento. Mas en ese instante vio que no era el marqués como esperaba, sino la marquesa quien apareció en la puerta.